y hay una mentalidad, y yo creo que no es exclusiva ni de este gobierno, ni de este ministro, ni de esta reforma fiscal. Creo que desde que aquí se ha tocado con seriedad el tema de la necesidad de una revisión del sistema tributario en República Dominicana, el tema de las exenciones y los incentivos ha estado sobre la mesa. El número que se le da, y esto sí yo quiero ser transparente, porque aquí se habla mucho de que hay 300.000 millones de costos fiscales en exenciones que da el Estado Dominicano, y yo digo, eso es una verdad parcial, porque buena parte de esos 300.000 millones, que es por ahí poco más, poco menos, se debe a productos no gravados, en el ITEVI fundamentalmente, de los combustibles, que no se grava el ITEVI, pero sobre todo la canasta básica. Porque el combustible no se grava el ITEVI, pero tiene otros gravámenes, pero la canasta básica no. Entonces ahí hay una buena parte de esos recursos que el Estado no recibe porque hay exenciones o incentivos. Lo otro sí se debe a incentivos que hay en la economía dominicana, diversos sectores, que el gobierno plantea revisarlos o eliminarlos. Yo me inclino más por revisarlos. Eliminarlos, hay que tener cuidado con eso. Hablábamos del turismo hace un momento, el turismo tiene muchos incentivos. Yo creo que ciertamente hay que revisar algunos, pero pensar que ya el turismo en República Dominicana es un sector que tiene suficiente capacidad para seguir creciendo solo, por lo menos los polos que son desarrollados. Por decir algo, Punta Cana. Hay gente que dice, bueno, Punta Cana no necesita exenciones. Punta Cana, Bávaro, es un destino maduro que no necesita ningún tipo de incentivo. Bueno, esos hoteles que van allí, cada X tiempo hay que renovarlos, cada X tiempo hay que hacerle reformas, mejoran las habitaciones, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a verlo. Yo pienso que las exenciones que tienen ahora en el más amplio espectro deben revisarse y algunas eliminarse, pero no de golpe y porrazo quitarlas todas, porque eso puede perjudicar eventualmente la marca, el destino, incluso la capacidad del país de luego de recuperarla. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como se hace siempre, ¿verdad? En materia de impuestos, y yo creo que este gobierno no ha sido la excepción, hay un diseño que se va llevando a cabo para justificarlo cuando se vienen nuevos impuestos. Cuando no es el gobierno pasado, ya te no lo puede decir, porque el gobierno pasado son ellos mismos, lo que se están haciendo. El gobierno va a hacer su sacrificio, es necesario, ¿verdad? Es necesario porque hay que invertir en salud, hay que invertir en educación, hay que invertir en transporte, hay que invertir en seguridad, y te citan una serie de áreas en las cuales el gobierno tiene que hacer mayores inversiones, y el sacrificio lo hicimos nosotros primero. Estamos reduciendo instituciones, estamos contribuyendo el gasto, no se va a hacer compra de esta naturaleza, no se van a hacer viajes de este tipo, pero y ahora viene el sacrificio de toda la sociedad. Y parte de eso es lo que viene planteándose, y ayer le tocó el turno a Jochi Vicente, que entiendo, y esto es algo que el gobierno, que yo creo que en materia de comunicación tiene aspectos que mejorar, deben entender que la voz cantante de esta reforma debe llevarla a Jochi Vicente. Que Jochi Vicente yo creo que es un buen ministro, es un buen funcionario, es un técnico competente, pero no le gusta hablar. Hay gente que no le conoce el tono de voz. A mí me extrañó que hiciera ese planteamiento tan directo. Una vez vino aquí, él es tremendo expositor, sabe hablar muy bien, sabe exponer sus ideas de forma brillante. Es un técnico competente, pero no le gusta hablar. Entonces, si el gobierno cree que la defensa de su reforma se la puede dejar a un par de economistas, unos cuantos periodistas que ellos junten para que lo ayuden, no es por ahí. El ministro tiene que salir a defender su asunto, y los demás ministros que tienen competencia en el área o que tienen algún nivel de relevancia en el gobierno. Porque por mucho que se sepa que es necesaria, y yo me inscribo en el grupo de gente que sé que es necesario, y lo tengo 10 años o más diciéndolo, es una realidad. Pero por mucho que se sepa que es necesario, son mucha la gente que se va a reaccionar, porque nadie le gusta que le pongan impuestos, nadie quiere pagar más. Y los sectores están cuadrando en todas las áreas
para pelear eso que él está planteando Hochi ayer, en el sentido de que le van a quitar exenciones. Señores, los cineastas que son, digamos, desde el punto de vista de el poder de alcance que tienen como industria, nada en comparación con el turismo, con la industria o con otras áreas, están dando carpeta. Miren los industriales cómo están ya. Sí. El turismo está cuadrado de dos patas para también pelear su espacio. Entonces, tiene el gobierno que tener voces de nivel que salgan a defender con criterio lo que van a plantear, porque si no van a tener un fracaso y van a generar una situación de dificultad que va a... No sé si va a permitir que el gobierno pase la reforma, porque una cosa es tener los votos en el Congreso, eso no hay duda que tienen los votos. Otra cosa es que usted la pueda pasar una reforma fiscal que es necesaria sin que genere la convulsión, los conflictos, las tensiones que te provoquen crisis de gobernabilidad. Porque la gobernabilidad no solamente es con mayorías congresionales, no, también hay un elemento social que juega un rol importante. Entonces, tienen que salir a defender sus cosas con convicción y con voces autorizadas. Y ojalá esta sea la salida del ministro de Hacienda para continuar por esa línea, yendo a medios de comunicación, presentando, dando la cara por esas reformas que el gobierno debe estar planteando la próxima semana. Yo no creo que eso pase del lunes o martes. Eso no pasa del lunes o martes. Pero tiene que salir ya y cuadrar a este nivel estrategia para que funcionarios como Hochi Vicente, que repito, es un técnico competente que sabe explicar las cosas, salga de la cara. Yo creo que el lunes, Oscar, en vez del martes, como ya se había anunciado para la semanal, que sea ahí, que lo hagan. Yo no sé si se anuncia para la semanal, pero bueno. Yo no creo que deba ser la semanal el espacio para eso. Yo tuve la ocasión de estar ayer, como voy usualmente a ese almuerzo de la Cámara Americana, un almuerzo mensual, y ayer le tocó a Hochi Vicente. Recordemos que el anterior fue Celso Marrancini con el tema eléctrico. Y la verdad que de las veces que he asistido, no había visto como tanto interés en silencio, atención, pendiente de lo que se iba a plantear. Usted decir que en el ambiente estaba bastante completo, los empresarios, solo faltaban los que están por Nueva York, pero un buen ambiente, incluyendo de medios de comunicación. Por supuesto estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y varios ministros y los dos recaudadores que fueron citados, Yayo San Lobatonce y Luis Valdés. Ahí ven ustedes la foto de varios de los ministros que estuvieron presentes y luego de la actividad con el ministro de Hacienda. Ciertamente el ministro de Hacienda sabe explicar. Comenzó de manera interesante porque Edwin Espinal, cuando habló, ustedes saben que el almuerzo es almuerzo, porque habla el presidente del que está dirigiendo que en este caso es Edwin Espinal, que se rotan los empresarios, y se come y luego es que habla. No es que se habla y después se come tarde, no. Es un almuerzo y después en el postre es que vienen las palabras del invitado de la ocasión. Un almuerzo ligero entonces, no se salta la gente ahí. Porque... no, almuerzo de... ligerito para no tener... No, francés, no, ligerito no, una lasaña y luego una carne ahí. Altura de lasaña y después me ponen a hablar de impuestos, ese sopor. Pero muy bueno el embajador, ya tú sabes. Me duermo. No se duermen ahí. No. ¿No es altura de lasaña? Pero no es altura, son pequeños tipos franceses. Por eso. Sí, no es esa lasaña. Por eso, no es abundante. Es como Geomar dando los detalles. Claro. Pero bueno, tú sabes que Edwin hizo una referencia de una frase, no la recuerdo ahora, pero que mostraba cómo era lo dificultoso de los tiempos de cambio. Y Hochi Vicente llegó, notaba en su escrito, y dijo que le gustaba a él una frase mejor, que es la de Kennedy, que cuando el sol está brillando es que se hacen las actividades, las inversiones. Comenzó eso con ese detalle muy particular, que era un presagio de que Hochi Vicente ayer iba a hablar. Sin embargo, al final de todo, quedaron algunas expectativas,
porque parte de los que estaban ahí no quería que él hablara, sino que él dijera cuáles eran los puntos de la reforma, y evidentemente eso no lo podía hacer. Pero fue un poco más allá, fue explícito y dejó clarísimo que esto es una decisión que está cuadrada, y reiteró varias veces alguna preocupación que tienen algunos sectores industriales sobre todo. Y es que se va a discutir con todos, que se va a discutir con ellos y se buscará un consenso, pero que la reforma tiene que ir porque tiene que ir. Y ahí concentró un mensaje que evidentemente usted ve hoy la reacción de Azonadores. Azonadores dice hoy que las divisas por turismo bajarían hasta $7.000 millones de eliminar los incentivos, ¿verdad? Eso estamos hablando de más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, fíjate cómo hoy Azonadores da ese punto ahí. Y evidentemente, cuando Hochi dijo, aquí hasta las iglesias tienen que aportar, ustedes saben que en las iglesias hay unos incentivos. No, eso se lo exoneran todos. No pagan nada. Nunca han pagado un chele. Por eso Amin y yo tenemos Usted iglesia sabe ahí que los estadios cuando yo era dirigente y posterior, yo fui presidente de la Federación de Softball, los play y las ligas no pagaban luz. Ya yo tengo dos que todavía creen que yo soy presidente y me han llamado que le cortaron la luz, que hay que pagar. En las ligas de softball, ya eso no está esperando la reforma. Ya eso arrancó. No, mandaron a hacer eso adelante. Exactamente. Y me llamaron y yo le dije, no, pero ya yo no soy presidente. ¿Y Mercedes tiene para tener que pagar la luz? Todo el mundo. Para el carajo. Entonces esa luz, esa luz se la mandaron a Mideré. Algunos, unos sí, pero Mideré no tiene presupuesto para pagar todas las luces de todos los estadios. Mira, ¿por dónde comienza? Tiene que pagar la luz, ¿está correcto? Hay que pagarla. Entonces, alguien tiene que pagarla. Ya comenzó el chiquito. Óigame, las iglesias, Hochi lo dijo ayer, entonces, ¿sí? ¿Qué importancia tuvo la presentación de él? Que la verdad que fue muy diáfana, muy bien explicada. El ministro Vicente es muy respetuoso, no hace chercha con esto y dio una explicación de cómo, el por qué y para qué. Así comenzó su charla. De por qué había que hacer la reforma, para qué y cómo se iba a hacer. Y la verdad es que narró algo que ya se ha hecho en la semanal, pero que ayer lo dio con mucha precisión y datos, que tiene que ver con todos estos anuncios que ha hecho el presidente Abinader, que son su plan de gobierno, lo que hizo el 16 de agosto. Y él puso en pantalla todos y cada uno de los montos en los 4 renglones que se va a invertir ese dinero, comenzando por el tema de la seguridad. Explicó la cantidad de camionetas, el tema de los salarios de los policías, el tema de eso incluye la recapitalización del Banco Central. O sea, los 4 renglones están ahí y bien presentados por él, y el gasto de capital debe aumentar hasta un 5% para hacer todas las obras. El tema del transporte, el tren metropolitano, y las vías que se van a realizar. 5%, eso es mucho. Así lo planteó. Está por debajo de 2. Ahora mismo. 2.5. Ahora mismo estamos en 2.5. Sí. Creo que el año pasado no llegamos a 2. Sí, pero lo planteó entre de 2.5 a 5. Es que sí es mucho. Entonces, hay quienes han calculado, pero lo más importante es la cifra de la meta, 110.000 millones de pesos que requiere el gobierno para mejorar su finanza. 110.000. 110.000. Ese dato, miren, yo creo como tú, Oscar, los funcionarios lo que tienen es que hablar, porque independientemente de todo, ya está eliminándose el palo acechado, que no hay información, que no se sabe para qué va a utilizar. Entonces quedó ratificado ahí las medidas que ya se ha impuesto el gobierno, como por ejemplo lo que se llama por dónde se va a ahorrar, que es la fusión de los ministerios, y la volvió a plantear ahí, lo que te hace esquina, que lo que se ha venido anunciando en la semanal es parte de un programa que se hizo. Yo me comprometo con esto, yo tengo este sacrificio como gobierno, y el gobierno se va a sacrificar, y el gobierno va a reducir una serie de medidas que ya fueron anunciadas,
en la semanal. De manera que eso de la fusión de los dos ministerios, por ejemplo, de la MESID, para educación, eso es un hecho que está muy claro aquí y es un hecho que va a quedar establecido. Por lo demás, yo creo que la parte fundamental aquí es el capital político que tiene esto para el gobierno y para el propio presidente Abinader, los intereses que van a tocar. Yo quiero hacer un resumen de la presentación de ayer. Es la definición del gobierno al hacer esta propuesta que está decidido a tocar a todos los sectores. Y en un momento el de todos tenemos que sacrificarnos, incluyendo la población. Entonces, siempre ocurren, y en las mesas, muchas conversaciones, como por ejemplo, si el IPI esto lo va a incluir. El IPI tiene una referencia en la clase media. El IPI es un elemento caro, ¿no? El IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, pero por encima de eso está otras áreas que tienen que ver con el tema del ITEBI, que tengo se ha colado, porque sí, porque no, la idea de que sí se va a generalizar, pero hay 5 productos que no se va a tocar. Imagino que los productos fundamentales como el arroz y los demás productos de la canasta básica familiar, e incluyo el pollo. Entonces... y el pollo fresco. Exacto. Porque el pollo congelado, explique. O ese va a pagar impuestos. El que no va a pagar el fresco, el pollero. El que se pique el que se pica ahí en los barrios. El de la población. El de la gente. El de la gente más pobre. Day to day. Perdón, el de que a las 8 de la mañana salen a buscarlo. La gente que compra para el día a día, eso, la gente que compra el pollo, voy a comer hoy y me lo compro a la mañana. A la comida de las 12. El pollo que compra Don Freddy en el supermercado, no, se va a pagar su ITEBI. Me extrañó ayer entre uno de los... arroz, pollo fresco, habichuela... Es que no en lata, la habichuela tiene que ser también fresca. Fresca, sí. ¿Qué más es? El salami va a pagar, porque eso tampoco es que eso es harina. ¿Qué más es? Creo que los víveres, huevo. Los huevos. Los víveres, que si plátano, que si yuca, que si guineíto, que si batata, papa. Sí, eso va a estar exento. Lo que come la mayoría. Sí, y creo que ya, hasta ahí. Creo que es. Mira, me extrañó ayer que entre lo que él plantea como beneficios son el tema de un incremento a los gobiernos locales. Entiéndase las alcaldías. Sí. Y quedó específicamente claro el compromiso de que el ministro criticó 2 cosas. Que aquí se hacen leyes y se hacían, y por ejemplo había un 10% que deben recibir las alcaldías, mientras educación tiene un 4%. Entonces dice que apenas el gobierno le da un 2%. Entonces faltaría incrementar 11,000 millones a los gobiernos locales para mejorar los servicios de basura, las calles y eso. Es decir, una serie de obras que tiene que asumir el gobierno se van a ratificar hacerlas por las alcaldías locales. Entonces me llamó la atención ese apoyo, esa decisión de canalizar esa cantidad de millones de pesos a las alcaldías, lo cual ojalá pueda ser utilizado en los gastos de servicio, como sobre todo la recogida de basura, y no para incrementar personal. En definitiva, creo que está servida la mesa con informaciones abiertas. Tengo la información, y lo he recogido con algunos empresarios, que el ministro Jochi Vicente, esto que hizo ayer, él se ha sentado específicamente con grupos empresariales de importancia, y de ahí es que viene. Ustedes ven, y la tenemos aquí en el canal, una campaña de Adocine, de los cineastas más bien. Y los cineastas están explicando la cantidad de beneficio que genera la economía en empleo y en impuestos. Bueno, la ley de cine, que tiene el privilegio de una exoneración tal que ha incrementado, ¿verdad?, el valor, está entre las exenciones fiscales
que se va a eliminar o a reducir. A mí me parece que no se eliminará, pero sí se reducirá considerablemente. O sea, esos detalles de los montos, de lo que específicamente va a tocar, es lo que viene. Yo por igual creo que se presentará en una semanal, que no será este lunes. Sí, para mí, el otro lunes de arriba. Hay un lunes 30. Es Este lunes. el que viene. Viene el 30. Ah, pero eso está muy rápido, por cuando viene a ver este. Y yo no sé por qué, de verdad lo digo, a mí el espacio de la semanal no me gusta para eso, porque la semanal es un espacio donde se toca un tema de forma, digamos, no con profundidad, porque es una explicación sencilla sobre datos, sobre cifras, y luego se intercambian preguntas y respuestas. Que yo pienso que hay que explicarle al país por qué se va a hacer esto. Yo creo que el presidente debe hacer una pequeña locución al país, por ejemplo, tal vez domingo en la noche, algo así, donde le explique al país por qué. Eso que dice Lucín, que soy Jorge ayer. ¿Por qué? ¿Cómo? Que diga ¿Cómo, por qué y para qué? para qué. ¿Cómo se va a proteger los sectores más vulnerables? Y lo hizo, Jochi. ¿Tú entiendes eso? Por una locución al país y luego que se den los detalles. Porque a la gente, al que va a pagar en el supermercado, esa clase media o la clase media baja, que haga donde más duro le va a dar, porque los que más tienen, resuelven. Claro. Clase media alta podrá sustraerse de algún pequeño lujo, tal vez de no cambiar el iPhone este año, pero lo va a cambiar en 6 meses. O sea, de ahí no te va a pasar. Y el pobre tiene los mecanismos del gobierno de transferirle dinero. Aquí hay 2 millones de gente bajo la cobertiza de los programas sociales. Que si hay que subir el supérate de 1.600 a 2.300, 2.500, lo pueden hacer. Eso se hace. Y eso no es problema. Tú le puedes decir a la gente, yo te voy a proteger. 2 millones de gente, Oca. Sí, hay 2 millones de gente ahí. Sí, pero no. Más de 2 millones de gente porque son familias, al final. Lo que te digo es que es demasiado gente para en un momento crítico aumentarle. No se lo aumenta, no hay problema. Tú vas a levantar 151 millones de pesos. Tú puedes destinar 20.000 para eso. Lo que quiero decir, y no entro en detalle, porque eso entra en un detalle técnico que no tengo los datos ni siquiera. Puedo estar hablando basura. Me refiero que hay posibilidad de darle a esa gente protección si la afecta de forma sensible una reforma fiscal. La clase media no. La clase media es la que queda jodida, porque no hay forma de transferirle. La clase media vive del día a día, porque también viviendo un cheque, trabajan los dos, marido o mujer. Entre los dos apenas te tienen para comprar el carrito, para pagar la hipoteca, para ir el domingo al cine, para ir un mal día al play cuando hay pelota. ¿Tú entiendes? Para pagar el cable, para eso. Pero no tiene para hacer muchas cosas. ¿Tú sabes? Entonces, esa clase media tú le vas a decir, mira, ahora tú vas a pagar más por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y no hay dónde protegerlo. Entonces, a esa gente, más que a nadie, a quien tú más le vas a dar, hay que explicarle. Tú tienes que hablar. Como presidente, como jefe de Estado, como líder del país, yo no creo que ese golpe se pueda plantear o se subsane o, digamos, tenga el alcance que requiere la explicación para que, no es que lo vamos a coger el golpe y vamos a reírnos, no. Pero vamos a coger el golpe y vamos a decir, bueno, por lo menos me explicaron porque me dieron. O sea, a eso me refiero. Que no me lo pasen en una semanal, con 3 gente sentada ahí y una explicación, una locución al país, una explicación al país, 10 minutos, a una hora determinada, una cadena nacional, no por redes, por televisión, por radio, domingo, 8 de la noche. Explícanos por qué. El otro todos los detalles el otro día. El otro día los ministros cojan para la calle. Porque yo creo que va a ser ahora, y lo digo por algo sencillo, la ley de presupuesto establece que el gobierno tiene que depositar más tardar el martes el proyecto de ley de presupuesto. Y ya lo tiene preparado con la reforma. Porque el presupuesto es de 1.000, yo no sé si ese número, pero 1.500 miles de millones. O sea, ahí de 1.2 vamos a subir a 1.5. Esos 300, parte de esos 300,
de incremento vienen de la reforma. Hay que explicar, porque eso viene ya. Entonces, puede ser que sea la semanal, todo indica que va a ser la semanal. Yo creo que ese no es el espacio. Pero va a ser este lunes, Luisín. Sí. O sea, si es la semanal, va a ser este lunes, no va a ser de arriba. Bueno, y de hecho, esto lo había avanzado, no habían dicho el día exacto, pero miren un detalle, que ayer lo hizo Jochi Vicente, lo que te indica que una parte de eso está prevista en el presupuesto y otras se harán los ajustes del lugar. Y es la siguiente. Estas cosas yo no me las vi como nuevas, se habían dicho, pero yo las vi oficializadas. Por ejemplo, un tren de San Cristóbal a Santo Domingo. Eso para cambiar la estructura de la zona sur por completo. Que la gente de San Cristóbal venga en vehículo para evitar un tema. Eso es una innovación impresionante, obviamente en 4 años, porque eso no se hace en un año. El tren metropolitano, que cambia también el tema de la parte este, incluyendo llegar hasta el aeropuerto. Y un tranvía y otro teleférico aquí. Es decir, esos 4 cosas. Pero ayer volvió a ponerse sobre el tapete algo que tengo 20 años escuchándolo y que es la clave inicial para el tema de salud en la República Dominicana, que es la atención primaria. Eso lo detalló ayer el ministro de Hacienda, en qué se va a utilizar. Y lo importante que hizo ayer Jochi Vicente, es que tiene números, lo que te indica que eso está pensado con parte del presupuesto del 2025. Ojo, todas estas cosas no son para 6 meses ni 12 meses. Estoy pensando durante el periodo presidencial y algunas se llevan más de 4 años, porque esas 4 vías de transporte todavía en el 28 algunas se estarán concluyendo. Pero lo de la atención primaria, junto con el tema hospitalario, estamos hablando de 10.800 millones de pesos. Todo es muchos números. Pero al final del día yo creo que la presentación ayer del ministro de Hacienda rompió otro esquema interesante en medio de la comunicación. Y es abrirse. Y es explicar y adelantar. Lo que te pone a preparar a los sectores que se verán afectados, que son todos, tener la posibilidad de presentar sus argumentos o de defenderse. Ahora, yo tengo la siguiente, tengo muy claro esto. ¿Va a resistir el gobierno y específicamente el presidente Abinader el cúmulo de presiones, incluido una incipiente incremento de la oposición política que está protestando hasta por una fusión que en algún momento de ministerios o de departamentos que ellos estuvieron de acuerdo y está presentando argumentos de oposición? Porque, ¿por qué yo cité las iglesias? Ustedes se imaginan las iglesias que se verán excepcionalmente afectadas en cuanto al servicio que dan servicio de educación, servicio a la comunidad, ayuda por aquí, ayuda por allá, se verán afectadas porque esos ingresos que los recibe del presupuesto de gobierno no lo va a recibir. Tiene que salirlo a buscar. ¿Y dónde lo va a salir a buscar? Al empresariado, a los que hacen mecenazgo, a los que hacen esto. ¿Y qué le van a decir los empresarios? ¿Y a los feligreses, don Luis? Y a los feligreses, sí. Pero ese es 5%. Póngale un chin más. Don Freddy, son 5%. ¿Y qué le van a decir ellos? No, espérate, me dieron por aquí. O sea, es todo un conjunto de situaciones que en el frente habrá muchas demandas y hay países que reaccionan prendiendo la pradera. ¿Qué es prender la pradera? Comenzar a protestar en las calles, hacer tipo de protesta como la hacen en otros países, como la hicieron en Colombia, etcétera, etcétera. Yo pienso que tiene que haber madurez, yo pienso que tiene que haber sensatez, porque al final del día esto es una reforma necesaria. Entonces, lo que hay es que comenzar a cotejar de que la carga sea igual, sea sobre todo para los que más tienen. Guardar mucho el tema de la población, la parte social y la clase media. Aquí debe estar claro que la clase empresarial va a tener un efecto importante en los porcientos que reciben de beneficio. Decir lo contrario a eso. Ahora, tocar esos intereses tiene sus efectos.
y efectos políticos, y efectos de cercanía, y efectos de concordia. ¿Se está dispuesto a ese costo político? Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Hay por ahí quienes dicen que al final no se hará por ese costo político que es muy alto. Bueno, de que hay que hacerlo, don Luis, hay conciencia ya. Yo favorezco que se haga. Y la gente lo está esperando. Creo que es necesario que se pueda materializar, y lo que sí tiene que haber es las explicaciones como ya se hizo. Creo que el gobierno arrancó como debe de ser, dando las explicaciones del lugar y esperar cuál es qué es lo que, de qué se compone la reforma, o sea, cuáles son los sectores que toca, cuál es el porcentaje. Y ya no debe haber ninguna sorpresa porque han sido todos abarcados. Lo que falta es saber cuánto es eso. Y al final del día te comienzan a subir una serie de situaciones y se dan una serie de elementos que eso mantendrá su presión, y eso se da en los primeros 6 meses de una reforma, hasta que la economía va encontrando su camino. En esa medida, esto tiene que ser compensado con una rápida acción del gobierno, de ir haciendo algunas de sus necesidades. Yo pienso, don Luis, que después que el presidente tiene ya tanto rato, tanto tiempo, anunciando la reforma y diciéndole que es una necesidad y que es un pedido de los organismos internacionales y que ya no aguanta más la economía sin que se pueda seguir viabilizando sin eso, que no va a haber protesta, que la gente lo ha entendido. La gente lo ha entendido que es una real necesidad y va a ser comprensible con eso. Ojalá que así sea, porque encima del golpe, también que venga la protesta, es una barbaridad. No, va a haber protesta, eso no lo pongo usted en duda. Lo importante es que se hagan dentro del marco de la gobernabilidad, que no haya intención de generar un desborde, pero va a haber protesta, sin duda alguna, porque además, miren, yo no sé si el gobierno va, y por eso yo todavía ahí veo que van a presentar informes de la reforma constitucional el viernes. Eso fue, fíjense lo necesario que fue eso, porque esto aquí es donde viene de verdad. Es la necesidad. Hemos estado desgastándolo en pendejada cuando ahora es que viene el tema. Por ejemplo, usted sabe que aquí va a haber necesidad, independientemente de lo que se diga, de pasar en la reforma al Código Tributario, al Código Laboral. Y se va a afectar la cesantía. Se le va a poner un tope, porque es necesario. Necesario. Claro, los derechos adquiridos ya no se van a tocar, pero se va a poner a la nueva, se le va a poner un tope. 10 salarios, 12 salarios, lo que sea, 8, 9, se va a llegar a un punto, a un acuerdo, y eso va a generar protesta. Pero es lo que usted va a tener, el gobierno tiene que hacerlo. Protesta de lado y lado. Bueno, de lado y lado no, porque el sector empresarial lo que dice, con razón, es señor, yo no, está bien, pero aquí tenemos tiempo con una situación que es una carga laboral que resulta insostenible para ciertos sectores de la empresa. Y si usted aumenta, que incluso son de las cosas que dificultan la formalidad, y en la informalidad hay parte de ilusión y de evasión, que también entonces complica la parte de los ingresos, y siempre lo que pagamos, TCS, lo que pagamos renta, lo que pagamos todo, porque estamos por la ley, pagamos más de ese 14, 15% de carga fiscal que tiene como medición el Estado. Entonces, todas esas son cosas que entran en discusión, que usted tiene también que ceder por otro lado. Pero cuando usted hace eso, va a una protesta de sectores sociales que no lo van a entender, independientemente de algo tan elemental como qué cesantía tiene el informal, porque es eso. Y el informal no tiene ninguna cesantía, no tiene nada. La idea es que tú puedas llevar más gente a la formalidad. Entonces, son discusiones complejas que son necesarias, son reformas que se imponen a hacer en República Dominicana y que requieren de desgaste, o sea, van a implicar un desgaste, porque va a haber protesta. Lo importante es que, repito, eso se quede dentro del marco de la civilidad, de saber que aquí tenemos que proteger todo la gobernanza, independientemente de cualquier espacio que políticamente se pueda pretender sacar provecho, porque yo estoy seguro que la oposición, y es su labor, le va a sacar provecho a esto, a una reforma fiscal.
seguro. Y nadie le puede pedir que la suma ni que la promueva. Eso no es su papel. Independientemente de que ellos la intentaron pasar. O, por ejemplo, el caso del PLD, la consignaron una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal. O sea que ellos saben que es necesario, fueron gobierno. Ellos saben lo necesario que es. Pero no es su rol ahora, su rol es ser la oposición. Entonces, va a haber espacio para la protesta. No es verdad que la gente va tan cándidamente a decir, bueno, porque me van a hacer el tren a San Cristóbal, me van a hacer un tren para tal sitio, me van a comprar tantas camionetas. Qué bien, no importa, grábenme. No, eso no opera así en ninguna parte del mundo. ¿Sabes por qué yo digo que posiblemente no haya protesta, Oscar? Porque yo he oído tantas conversaciones de gente que dice, es que eso va sí o sí. Sí, entonces la gente lo está pero esperando. yo le estoy diciendo a usted algo, y lo he dicho muchísimas veces. Aquí hay dos grandes consensos con la reforma fiscal. Uno, es necesaria, eso va, sí. Es indispensable. República Dominicana ya necesita abordar ese tema de forma definitiva antes de que se nos convierta en un problema serio. Estamos todos de acuerdo con eso, desde los hoteleros, los industriales, la gente de la calle, el dueño de camioneta, de camión, el vendutero, la clase media, la clase alta. Estamos todos de acuerdo. El segundo consenso es que toda esa misma gente estamos de acuerdo en que no queremos pagarla. O sea, hay que hacerla, pero páguela usted. ¿Me entiende? El industrial no pagará el turismo, pero no, pero pagará tú. El de zona franca no, pero pagarlo ustedes. El rico no, pero vamos a pagarlo todito. El pobre no, yo no quiero pagar nada. Eso es. Nadie quiere pagarla nada. Entonces, ahí esos son los dos consensos. Entonces, cuando venga el proyecto, todo el mundo va a gritar. Sí, a gritar, sí, pero no a protestar. No, pero... Ojalá. Ahora, cuando yo me refiero a protesta, Freddy, no es necesariamente que van a salir a la calle a quemar goma. Protesta, por ejemplo, cuando usted ve que los azonadores dicen se van a caer 7.000 millones de dólares las recaudaciones. Eso es protesta. Eso es generar un impacto mediático que te genera un ambiente de protesta, de queja. A eso yo me refiero. No es que van a salir a quemar goma. Habrá sectores que podrán en un barrio hacer algo, o en un espacio, pero una marcha, esas cosas pueden producirse. Pero yo no creo que, estoy con usted, que haya inestabilidad social a ese punto. Bueno, Jochi ayer, si una cosa dejó claro es que es todo lo que debemos, esto no es parcial, y que todos los sectores debemos tener claro de que nos va a afectar. Y de ahí tuvo para mí la sinceridad y la expresión de su intervención en el día de ayer, los matices y las informaciones muy, muy importantes. Yo creo que el panorama está definido, la información está clara y ya solamente falta que se presente esto. Hoy vamos a tener aquí a César Dargan, que es el director ejecutivo del CONEP. Y será interesante porque ya a varios de los miembros del CONEP se le ha presentado por dónde viene la reforma y algunos lo saben. Y el sector industrial va a echar su pleito. Entonces, Jochi Vicente dijo ayer, miren, las reformas se hacen a los empresarios en los momentos de que el país esté mejor, no en los momentos de crisis. Porque cuando la reforma se hace, cuando hay una crisis, cuesta el doble y no da resultado. Y este es uno de los mejores momentos que está viviendo el país. Y lo dicen los números y los organismos internacionales. Y se acaba de demostrar, dijo Vicente. Entonces, este es el momento de hacerlo. No cuando llegue una crisis que se vea en rojo el gobierno y tenga que cerrarse, como ha ocurrido en otros países. Entonces le dijo a los empresarios, este es el momento. ¿Qué valor tenía eso? La decisión de hacerla. ¿Qué punto interesante tiene esto? Que pensemos en la nación y no en los intereses particulares. A propósito